La ministra de Desarrollo Social, porque, por ejemplo, se requiere la clave única y también está generando algún tipo de inconveniente. Ahí está, ministra, ¿cómo está? Muy buenos días. Sí, ahí la vamos a escuchar inmediatamente. Ministra, a ver si nos puede hablar nuevamente porque no la estamos escuchando todavía. A ver, muy buenos días. Ahí la escuchamos con claridad. Muy buenos días, ¿cómo está? Muy bien, muchas gracias. ¿Y ustedes? Todo bien, acá muy interesados en lo que nos planteaba Cristian. Partamos, si les parece, por el tema del subsidio de arriendo, ¿no? Perfecto. ¿Sí? Partamos con el subsidio de arriendo y que tiene que ver, ministra, con estas medidas para poder agilizar el proceso de inscripción a acceder a este subsidio de arriendo con un máximo de 250.000 pesos. Va a estar durante prácticamente todo el mes de agosto también y que cubre el 70%. Ayer se saca el registro social de hogares, pero se mantiene la clave única y eso está generando alguna dificultad, ministra. ¿Va a haber solución para ello? Mire, nosotros lo primero que queremos transmitir es que hemos ido perfeccionando nuestro sistema de protección social durante este tiempo, encontrando en los ciudadanos la voz de cómo podemos hacer más fácil el acceso a estos beneficios. Y en ese contexto, en el caso del subsidio de arriendo, lo primero fue de que nos plantearon que necesitábamos que fuera un monto mayor del arriendo. Nosotros habíamos establecido un monto inicial de 400.000 pesos de arriendo para entregar este subsidio que era de 150.000. Con la voz ciudadana fuimos mejorando y hoy día estamos entregando 100.000 subsidios de hasta 250.000 pesos para un arriendo de hasta 600.000 pesos por el hogar que quiere acceder a este beneficio. En ese contexto también nació una complicación que nos había suscitado, y ustedes lo saben, en los beneficios al respecto del ingreso familiar de emergencia, donde se sigue manteniendo porque es necesario nuestro registro social de hogares, pero entendiendo que la clase media muchas veces no había podido acceder a beneficios porque no había solicitado su registro social de hogares, porque no lo tenía, y es una deficiencia que ojalá podamos mejorar en este tiempo para llegar a universalidad. Es que hemos sacado el registro social de hogares del beneficio de clase media, el bono y el préstamo solidario, y también del subsidio de arriendo, que no va a ser necesario ahora tener registro social de hogares para poder postular. Entendemos que la clave única tiene que ver con el acceso a los documentos que tenemos que subir, a la información que tenemos que acreditar, pero también entendemos que está siendo un problema y por lo tanto lo vamos a conversar con el ministro de Vivienda a ver si podemos encontrar alguna solución, como en algún momento encontramos una solución para la comisaría virtual y los permisos que teníamos que acceder en tiempos de cuarentena. Ministra, con respecto al bono de 500.000 pesos que ya está, la gente se está inscribiendo, ¿no es cierto?, para poder recibir, o sea, a comenzar a recibir dentro de los próximos días, y se han manifestado algunos problemas con este bono, porque hay algunas personas a las que les aparece que lo pueden recibir, pero en el momento en que tienen que llenar el último ingreso, digamos, que corresponde a julio, les aparece que en realidad no les corresponde, o a veces ni siquiera parece que no les corresponde, sino que efectivamente se hacen beneficiarios de este beneficio, ¿no es cierto?, valga la redundancia, pero en algún momento, cuando se haga ya la liquidación propiamente tal, en muchos casos podría darse incluso la situación de que tuvieran que devolverlo. ¿Por qué se estableció así esta medida y no de una manera en la que se pudiera tener certeza que la persona que se dice que lo va a recibir efectivamente lo recibe? Es muy importante esta pregunta, Polo, y lo primero es transmitir que a la fecha nosotros ya hemos cursado más de 1 millón de solicitudes que están aprobadas. Recordemos que el público objetivo, la gente que podía acceder en la estimación que nosotros hicimos con el ministro de Hacienda, el ministro Briones, era cerca de 1.600.000 beneficiados. Para que nos acordemos, este es un proyecto que se aprobó el día jueves en el Congreso y le agradecemos al Congreso poder haberlo aprobado con rapidez. El día viernes estaba promulgado, el día sábado estaba publicado y la página web estaba arriba el día sábado en la tarde. En ese contexto hemos llegado a 1 millón de personas en un tiempo récord, gracias al trabajo del Ministerio de Hacienda, el Servicio de Impuestos Internos y los funcionarios que están detrás, que han trabajado muchísimo y a cuales como gobierno les damos mucho las gracias. En ese contexto hemos tenido algunas complicaciones, Polo, como usted bien plantea. Lo primero es que tuvimos algunos desfases con la información de la AFC, aquella que ve los datos que tenemos cuando una persona está afecta a la Ley de Protección del Empleo y el seguro de cesantía. Eso ya lo subsanamos. Hemos tenido algunas complicaciones al respecto de unos beneficios tributarios de zonas extremas que nos avisaron los diputados. Ya lo subsanamos.
Tenemos todavía a esta fecha complicaciones al respecto de la falta de ingresos que están en el sistema cuando una persona durante el año 2019, que es cuando uno analiza los ingresos y si la persona tiene derecho, no califican como ingresos porque estaban con licencia médica, ya sea con licencia médica común o licencia médica por el postnatal o por enfermedad grave del hijo menor de 1 año. Eso esperamos subsanarlo en los próximos días. Al respecto del sistema propiamente tal, tuvimos unas complicaciones porque cuando había que poner el ingreso de julio del 2020, que es con quien se compara el ingreso del 2019, efectivamente algunas personas se equivocaron, algunas personas del sistema les cambió el dato que ingresaron a 0 y finalmente aparecían como beneficiarios del ingreso cuando no correspondía. Pero no hemos depositado esos ingresos a nadie, Polo, y eso es muy importante decirlo. Durante los próximos días el Servicio de Impuestos Internos va a enviar un mail a esas personas y les va a informar que tienen que calcular de tal forma su ingreso del 2020 y si tienen ingreso 0, tal como lo pusieron, que lo ratifiquen. Si lo ratifican van a recibir el beneficio y si había un error, alguna alteración en sus ingresos, le vamos a pedir que lo mejore, lo cambie y en ese contexto no va a haber nadie a quien haya que solicitarle que devuelva los ingresos porque va a estar bien tramitado y como corresponde. Ministra, usted decía al iniciar esta respuesta, claro, la rapidez con que se promulgó y finalmente se implementó esto y lo que generó ciertos errores. Dos preguntas en relación a eso. ¿No era posible en el contexto de la urgencia y entendiendo también la necesidad de muchísima gente haber a lo mejor atrasado en la entrega de este bono con todo ya en claridad para que la gente no esté también con esta sensación de angustia y que ha significado también muchos reclamos y bajo ese contexto también parece que hay muchos puntos dentro de la normativa no quedaron. ¿Y qué va a pasar, por ejemplo, con las personas, usted ya hablaba de la licencia, pero con las personas que están con un pre y postnatal? Sí, Cristian, usted tiene la razón. Nosotros hemos tratado de llegar lo más rápidamente posible con el beneficio, porque sabemos la angustia de las familias, cómo lo están pasando tan mal. Y en ese contexto, el 1.000.000 de personas que ya se han cursado la solicitud va a poder tener su pago en los próximos días, lo cual obviamente es la motivación de hacer las cosas lo más rápidamente posible. En ese proceso de esta magnitud podemos cometer errores, podemos tener deficiencia en la plataforma, en algún momento hubo problemas, ¿no es cierto?, por la cantidad de gente que estaba ingresando al sistema virtual, pero también es cierto de que vamos a subsanar esos problemas y lo bueno es que esas personas vamos a poder pagarle en los próximos días y es una buena noticia. Sobre el pre y postnatal estamos en las mismas condiciones que una licencia médica común y lo vamos a subsanar en el entendido de que o vamos a ingresar el monto de la licencia pagada como ingreso en el 2019 o vamos a considerar la división de los meses realmente trabajados sin licencia. Pero ninguna persona que haya tenido un ingreso por licencia durante el 2019 va a quedar fuera del beneficio por no estar catalogado propiamente tal. Ministra, el día sábado comienza la operación para la petición del préstamo solidario. ¿Cuáles son las personas que podrían verse beneficiadas por este préstamo y cuál es el trámite que efectivamente hay que hacer? A partir del 8 de agosto, y es muy relevante, Polo, Cristian, hasta el 8 de enero va a poder solicitarse las cuotas del préstamo solidario. El préstamo solidario es un préstamo propiamente tal, no es un crédito, no pasa por el banco, no tiene tasas de interés, solo tasa de interés real cero, que es el IPC al momento de pagar. No necesita no estar en DICOM, por lo tanto una persona que esté en DICOM puede acceder también al préstamo solidario, lo entrega la Tesorería General de la República y en ese contexto la gente que puede acceder son personas que durante el año 2019 en su promedio mensual hayan podido acreditar ingresos formales, dígase un contrato dependiente, una boleta honorario o un empresario unipersonal desde 400.000 pesos hacia arriba y hayan bajado sus ingresos al menos en un 30% más. Esto es relevante. La entrega del préstamo solidario es para personas que se hayan visto afectados en esta pandemia y una baja de ingresos del 30% más. Es importante decir que una persona que haya calificado para el bono va a recibir el bono y puede pedir un préstamo hasta en 3 cuotas del 70% de la caída de sus ingresos. Es decir, lo que yo tenía el año 2019 y en julio del 2020, la cantidad de recursos que hayan caído mis ingresos, yo le calculo el 70% y ese es el máximo que puedo poder recibir como préstamo en cuota con un tope de 650.000 pesos. Una persona, Polo, que haya recibido el bono puede postular hasta 3 cuotas con ese máximo. Y una persona que no haya sido beneficiaria del bono, Polo,
puede pedir hasta 4 cuotas. Es muy importante decir que este préstamo solidario tiene 1 año de gracia y se paga en 4 años con un tope máximo del 5% de los ingresos de esa persona. Y si al cabo de los 4 años de pagar no pudo cumplir con pagar todo el préstamo que solicitó, se condona la deuda y se convierte en una suerte de bono de salida, de subsidio de salida. Es decir, nadie que no pueda pagar va a quedar con deuda, sino que se va a condonar y se va a convertir en un subsidio especial de salida para esas personas. 2 dudas, ministra, en relación a lo que explicaba usted también. Usted habla de un monto en términos promedio de ingresos de 400.000. En un principio era 500.000. ¿Se bajó ese monto? Sí, efectivamente, nosotros hemos considerado 400.000 para poder acceder a todas las personas que no podían acceder al IFE, entendiendo de que si bien algunas modificaciones, cambios, creemos que ese tope de 400.000 deja claro que los ingresos que no son formales tienen que trabajarse a través de nuestro propio plan y los ingresos que son formales Perfecto. y que requieren la ayuda del Estado caben en este bono de clase media y préstamo solidario. Perfecto. Y lo otro, la caída del 30% en el nivel de ingreso, ¿comparable a qué? Porque en el caso del bono de 500.000 pesos, esa caída se tenía que comparar con respecto al mes de julio y ahí se produjo el inconveniente en términos de lo que se le entrega durante el mes de julio, seguro cesantía o algún otro ingreso. ¿Esto con qué, este descenso, con qué se va a comparar? Nosotros en este momento, en la postulación que se hace a partir del 8 de agosto, la comparación también es con el mes de julio del año 2020, no obstante que vamos a revisar, porque como hay un amplio espectro hasta el 8 de agosto para poder pedir alguna de estas cuotas, vamos a revisar efectivamente cuál es la comparación que se va a realizar. Ministra Carla Rubilar, le queremos agradecer muchísimo que haya estado esta mañana aquí en Tele 13 AM. Que tenga muy buenos días.